Mieloma múltiple, causas, síntomas y tratamientos. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Centro Comprensivo de Cáncer, Universidad de Puerto Rico. Es traído a ustedes por la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico. Con la introducción de la quimioterapia en dosis altas, seguidas del trasplante autólogo de células madres, se han logrado grandes avances respecto a la supervivencia general y la supervivencia libre de progresión en pacientes con mieloma múltiple. Sin embargo, el riesgo de recaída está siempre presente y según la evaluación detallada de la historia clínica y las características particulares de cada paciente, las opciones terapéuticas pueden variar, por lo que existen los criterios dictados por el International Myeloma Working Group, que sirven de guía para el equipo tratante a la hora de definir el enfoque terapéutico más adecuado en cada caso. ¿Cuáles son las terapias de mantenimiento después de trasplante de médula ósea de tipo autólogo en pacientes adultos como tratamiento al mieloma múltiple? A continuación en Mieloma múltiple, causas, síntomas y tratamientos. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Centro Comprensivo de Cáncer, Universidad de Puerto Rico. Sigue con nosotros el doctor Cristian Rodríguez Arocho, hematólogo oncólogo. Vamos a hablar un poco más detallado sobre lo que es el trasplante de médula ósea. Había mencionado en el segmento anterior que no todo paciente que tiene mieloma múltiple va a ser un candidato a esto. Una vez ya se determina eso, entramos, ¿verdad?, en otro tipo de tratamiento, que era lo que estábamos hablando. Pero cuando se considera este trasplante de médula ósea en un paciente con mieloma múltiple, ¿se considera esto fundamental como parte de su tratamiento? Eso es correcto. Hoy día hay evidencia de que si utilizamos las 3 drogas, seguido por un trasplante de médula ósea, seguido por un mantenimiento, podemos aumentar la sobrevida de estos pacientes y específicamente evitar que la enfermedad vuelva. Y eso es lo que queremos en este tipo de tratamiento. O sea que aunque yo sea candidato, no quiere decir a ese trasplante de médula ósea que rápido me van a hacer el trasplante. Yo tengo que entrar en un proceso de cuidado antes del trasplante. Correcto. Usualmente utilizamos 4 ciclos de terapia. Más o menos tardaría como 4 meses. Es ideal ver el paciente desde un principio para determinar si es candidato o no, someterlo a la aprobación y mientras está recibiendo terapia, estar ya planificando la colección de las células madre y hacer un trasplante de médula ósea. Hay 2 tipos de trasplante, ¿no? Correcto. De médula ósea. Sí. El que promuevo yo misma, o sea, el que usan mis propias células, o el de algún donante, ¿no? Correcto. Hay 2 tipos de trasplante de médula ósea, el que es utilizando las células madres del paciente o donde necesitamos un donante saludable. En el caso de mieloma múltiple, el tipo de trasplante que hacemos es utilizando las células madres del paciente. O sea, es más recomendable de esa manera. Es el recomendable y el estándar. O sea, que me extraen, entonces antes de yo recibir ese trasplante, un día antes me extraen esas células madres mías, son conservadas, Sí. son cuidadas. Pues el procedimiento, una vez estamos listos para hacer ¿verdad? Para empezar el proceso del trasplante de médula ósea, lo que hacemos es la colección de las células. Estas células madres viven en los huesos grandes de nuestro cuerpo y no corren por el torrente sanguíneo. ¿Cómo nosotros logramos sacar esas células del hueso grande y que corran por el torrente sanguíneo? Pues utilizamos factores de crecimiento. Esos factores de crecimiento lo que hacen es estimular que esa célula salga del hueso y empiece a circular por el torrente sanguíneo. Colocamos lo que llamamos un catéter cerca del corazón, una vena grande, para facilitar que esas células salgan. Ese catéter lo vamos a conectar a una máquina. Esa es una máquina como si fuera una máquina de diálisis, pero no va a dializar la sangre. Simplemente la sangre va a fluir a esa máquina y esa máquina tiene la capacidad de saber cuáles son células madres y cuáles no son células madres. Le va a devolver al paciente lo que no son células madres y se va a quedar en una bolsita que va a parecer una bolsa de sangre, lo que son las células madres. Esas células madres se envían a un laboratorio para saber cuánta cantidad de células madres hay y se preservan para luego proceder a admitir el paciente, utilizar lo que se llaman unas dosis altas de quimioterapia, tratar de erradicar el mieloma y ahí se le devuelven por la misma línea central las células al paciente. Es como si fuera una transfusión de sangre. Lo que pasa es que la transfusión van a ser células madres. ¿Cuánto tiempo tiene que permanecer entonces el paciente en el hospital? Esto no es un procedimiento ambulatorio.
Puede ser ambulatorio, pero aquí en Puerto Rico lo hacemos hospitalizado. Hospitalizamos al paciente para darle la quimioterapia. La quimioterapia es un día, tiene un día de descanso y luego se le administran las células madres. Lo dejamos hospitalizado porque vamos a estar cuidando al paciente durante ese tiempo y aproximadamente esas células tienen la capacidad de volver a donde ellas viven y volver a producir los componentes de la sangre. Y generalmente tarda de 10 a 12 días en que vuelvan a producir los componentes de la sangre. Así que estamos hablando de que el paciente puede estar hospitalizado, si todo sale bien, aproximadamente 2 semanas. La mayoría de las veces los pacientes sobreviven a este tipo de procedimientos. Digamos 95 de cada 100 pacientes sometidos a un trasplante de médula ósea autólogo sobreviven el trasplante. O sea que después entonces de esos 10 días que está, 10 a 12 días que está en el hospital, el paciente regresa a casa. ¿Hay algún cuidado en particular que ustedes los médicos luego de este trasplante le dicen a los médicos tienes que llevar por X cantidad de tiempo una vez eres trasplantado? Una vez nosotros damos de alta al paciente, le pedimos que si no vive a 30 minutos, que debe quedarse en un lugar cerca del hospital. Anticipamos que luego del trasplante el paciente va a ir recuperándose, pero si hay alguna complicación queremos ser nosotros los que estemos interviniendo por la salud de este paciente. En ese tiempo vamos a estar, ¿verdad? Si el paciente necesita fluidos o necesita antibióticos, pues los vamos a utilizar. Utilizamos medicamentos antivirales para prevenir que virus se activen. A los 3 meses comenzamos la vacunación y eventualmente el paciente va a tener también un mantenimiento en contra del mieloma. O sea que hay una terapia de mantenimiento una vez entonces ha pasado por todo este proceso. Correcto. O sea, una vez lo mandamos a casa ya, por ejemplo. Lo ha pasado, tiene que irse con algún medicamento, tiene que tener algunos cuidados. Una persona que tiene el sistema inmunológico un poco deprimido, tiene que tener más cuidado. Eso es correcto. Y hoy día que estamos trabajando con esta pandemia del coronavirus, le pedimos a los pacientes que se laven las manos, que no estén cerca de pacientes o personas enfermas, que utilicen la mascarilla. Ya a los 3 meses comenzamos a vacunar a los pacientes, así que esos primeros 3 meses son bien cruciales porque el paciente se va a estar recuperando y su sistema inmune se va a estar volviendo a recuperar. Así que el lavado de manos, evitar personas contagiadas, a veces lo que es para mí una alergia puede ser un virus que no sea detectable o que no lo sepa y le pedimos los orientamos para que eviten estar en contacto con potenciales personas enfermas. O sea, que independientemente es un catarrito, una influenza, lo que sea, usted tiene que alejarse de todo eso. Sí, porque eso le puede costar la vida al paciente. O sea, entonces lo que hacemos es que cuando hacemos ese trasplante de esas células madres lo que promueven es la creación de nuevas células, pero saludables, ¿no? En ese torrente sanguíneo. Pues mire, déjame darle un ejemplo que es el que yo le doy a mis pacientes. Imagínate que tienes un jardín y en el jardín tienes flores buenas y tienes lo que es la hierba mala, ¿verdad? Y queremos quedarnos con las flores buenas y salir de las malas. Pues el trasplante lo que hacemos es que cogemos esas semillas buenas que nos permiten rescatar nuestro jardín, utilizamos la quimioterapia o el químico, ¿verdad? Para erradicar todo el jardín. Entonces ahí nos vamos a llevar las buenas y las malas, pero tenemos acá las semillas buenas para rescatar nuestro jardín. Devolvemos esas semillas, ¿verdad? Y eso nos permite a nosotros utilizar unos químicos para erradicar todas esas células, pero a la misma vez lo podemos rescatar nuestro jardín. En resumen, la quimioterapia lo que va a tratar de erradicar es cualquier célula que se haya quedado atrás, que sea maligna. También lamentablemente se va a llevar las buenas, pero al hacer el trasplante de médula ósea podemos rescatar al paciente y así evitar, promover la sobrevida a largo plazo y evitar que esta enfermedad vuelva. O sea, que podemos ponerle ese freno, ese detente, podemos a lo mejor en muchos de los pacientes lograr una remisión y tener los años viviendo en salud. Pero eso no quiere decir que no porque ya me he hecho el trasplante voy a abandonar un tratamiento, ¿no? No, correcto. Tengo que continuar en tratamiento. Aquí es bien importante que los pacientes diagnosticados con mieloma múltiple necesitan un seguimiento de por vida. El objetivo es darle las 3 drogas, hacer un trasplante, dejar un mantenimiento y tenemos que estar monitoreando la enfermedad. Hay distintas pruebas de laboratorio los cuales nos pueden indicar que el mieloma está volviendo. Lo que queremos es diagnosticar esa enfermedad temprana y evitar que haya un daño a órganos. Porque una vez hay un daño a órgano, el paciente llega más débil, más frágil y limita las posibles terapias que le podamos dar. O sea que ya tendríamos entonces lo que se dice como una metástasis, cuando ya se afectan otros órganos.
Pues mieloma múltiple es una enfermedad de la sangre, a diferencia de cáncer de seno o cáncer de pulmón, lo que llamamos tumores sólidos. En este caso, los cánceres de la sangre no hablamos de metástasis, ¿verdad? Porque es un problema de la sangre como tal. Cuando ocurren daños a órganos, es lo que se llama por definición mieloma múltiple. En este caso no hablamos de metástasis. O sea, que eso sería entonces la definición correcta, ¿verdad?, de esta condición. De los pacientes que son trasplantados, el 50%, el 60%, 65%, 75%, ¿tienen en realidad remisión y la condición no les reaparece? ¿O en qué porcentaje? Pues mira, logramos unas remisiones profundas. Va a depender de la respuesta antes del trasplante que tenga el paciente. El trasplante lo que puede hacer es profundizar aún más la respuesta y el mantenimiento. Con un trasplante, si hacemos estas 3 líneas de terapia, 3 drogas, trasplante, un mantenimiento, podemos lograr remisiones de más de 5 años. Wow, o sea que hasta que tuviesen entonces que hacerse otro trasplante, ¿no? Bueno, muy buena pregunta. Aquellos pacientes que tienen respuestas que le duran más de año y medio o 18 meses, pues pueden beneficiarse de un segundo trasplante. Aquellos pacientes que lamentablemente la enfermedad le vuelve antes de ese tiempo, no se benefician de ese trasplante. No significa que no tenemos terapias disponibles. Hoy día, afortunadamente, tenemos múltiples terapias para tratar el mieloma y pues sí hay esperanza. Gracias, doctor Cristian Rodríguez Jarocho, hematólogo oncólogo, por compartir esta valiosa información con nosotros y gracias por estar dando su servicio a su gente. Gracias. Regresamos con más en breve. Mieloma múltiple, causas, síntomas y tratamientos. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Centro Comprensivo de Cáncer, Universidad de Puerto Rico. Es traído a ustedes por la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico. Los pacientes con mieloma múltiple pueden recibir medicamentos llamados agentes inmunomoduladores, que ayuda a la médula ósea a producir glóbulos normales y al matar las células anormales en la médula ósea como terapia de mantenimiento después de recibir un trasplante autógeno de células madres para la enfermedad, con el fin de ayudar a impedir que regrese el cáncer. En la actualidad hay tratamientos de avanzada que pueden ayudarle con su diagnóstico. Consulte con su hematólogo oncólogo todo lo relacionado a su enfermedad. Mieloma múltiple, causas, síntomas y tratamientos. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Centro Comprensivo de Cáncer, Universidad de Puerto Rico. Regresamos en breve.